Bien, vamos a empezar con la clase. Hoy nos toca matemática. El tema que vamos a revisar en la asignatura de matemática va a ser el siguiente. Vamos a ver la derivada de una función. Vamos a aplicar aquí en esta clase las reglas que existen para derivar. ¿Cuál va a ser el objetivo del tema? Determinar la importancia de una derivada, conociendo lo sensible que es el cambio de una variable respecto a otra. Esta es la ficha número 10 de la semana del 31 de enero al 4 de febrero del 2022. En la parte de la contención emocional vamos a manejar lo siguiente: el manejo del estrés y el autocuidado. Entonces aquí, más que una frase, están las técnicas que yo puedo utilizar para poder manejar el estrés y el autocuidado. Entonces no sé si pueden visualizar, pueden visualizar lo que dice aquí en esta imagen, todo el escrito, todo el texto que está aquí en la imagen. ¿Lo Está pueden muy ver? pequeño, dicen. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer un poco más grande. Y aquí he colocado la frase y no es la frase, pero bueno, ya nada. Listo, ahí, ¿lo ven? Mejor. Quizás un poco más Sí, un grande, poco mejor. ahí se ve. Ya, solamente vamos a leer, ¿no? Aquí no vamos a... Y bueno, al final quizás si alguien quiere opinar algo, pues lo haremos, ¿ya? Yo voy a leer la primera parte. Ya dice técnicas para el manejo del estrés y el autocuidado. Hablar de tus problemas. ¿Qué debemos hacer nosotros para manejar el estrés? Hablar de tus problemas, aunque estos no estén resueltos. Ventilar nuestros estresores, aunque estos no estén resueltos, libera hormonas en nuestro cuerpo que reducen las emociones negativas asociadas con esto. La siguiente parte, ¿qué debemos hacer? Priorizar tus responsabilidades. Enfócate en completar las tareas más simples primero, ya que te brindará espacio para enfocarte en responsabilidades mayores. ¿Qué más podría yo hacer para manejar mi estrés? No olvides tu alimentación. Importante tener en cuenta nuestra alimentación, establecer rutinas saludables y efectivas. Otro propósito que yo podría utilizar para poder manejar el estrés, dice, no te enfoques solamente en una cosa, no todo es ser madres. Es importante balancear tu tiempo en áreas variadas, ya sea en tu familia, tu carrera, amistades o en pasatiempos personales. ¿Qué más? Dice, saca tiempo para ti mismo. Establece un tiempo para relajarte y divertirte sin interrupciones. Mantén las cosas en perspectiva. En algunos momentos los problemas pueden sentirse más grandes de lo que pueden ser. Escribe cuán importante son tus estresores. Pregúntate, ¿importará una semana, en un año? ¿Qué más? Sé amable contigo mismo, no te critiques a ti mismo. Trátate como a un amigo o persona que esté atravesando la misma situación. Dice, toma un pasatiempo para ti, aprende una nueva habilidad, aumenta tu confianza, intereses, conoce a otros, permítete relajarte y encuentra algo que vaya contigo. Ayuda a otros, envuélvete en proyectos comunitarios o ayuda a personas que conozcas. Aceptarlo como es. Tendemos a ignorar nuestros pensamientos y sentimientos, pero podemos aprender a notarlos y aceptarlos. Algunas situaciones no pueden cambiar. Es importante conocerlas, manejarlas y vivir con ellas. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han hecho alguna de estas cosas para poder manejar su estrés? ¿Alguna de las cosas que acabé de leer, lo han hecho ustedes? ¿Sí o no? Sí, sí. Todos vivimos estresados, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, ¿sí? Nadie creo que no haya pasado por estrés. Todos. En estos tiempos ahora todo el mundo vive estresado. Pero ¿qué cosas de las cuales acabé de leer en este momento ustedes lo han hecho? ¿Qué han hecho ustedes para poder manejar su estrés? Sacar tiempo para uno mismo, Ya, mimarse, hacer cosas que nos gusta para sentirnos mejor. bien, sí. Bien. ¿Quién más? ¿Qué más aparte de eso han hecho ustedes, de No las que están enfocarme escritas? en una sola cosa, Liz. ¿Perdón? No enfocarme en una sola cosa. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más han puesto en práctica ustedes para poder manejar su estrés? Ayudar a otros. Ya. Bueno, miren, aquí nombran muchas técnicas, ¿no? Algunas técnicas, no sé cuántas técnicas acabé de leer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 técnicas para poder manejar el estrés. Miren, 10 técnicas. Sí, yo les voy a compartir, bueno, ya les compartí la presentación de PowerPoint. Sí, espero que ustedes vuelvan a leer estas técnicas en algún momento cuando se sientan estresados, apliquen alguna de ellas. Algunos ya la han aplicado, como la señorita Melgar, la señorita Minda, la señora Lara.
Sí, pero si es que hay alguna técnica que todavía quizás no la hayan puesto en práctica, pónganla en práctica, ¿sí? Para ver qué resultados les da, ¿sí? Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar de lleno ahora a la parte que nos interesa, que es de la materia, ¿no? En el segundo punto, yo quiero que observen la siguiente imagen, referente al tema de la clase. El tema de la clase es el mismo tema que vimos la semana anterior, pero aquí no vamos a aplicar una fórmula, aquí vamos a aplicar reglas para derivar, ¿ya? Entonces, miren, nosotros observamos esta imagen y dice aquí lo siguiente, la función, miren, la función que describe la posición, aquí está este automóvil ubicado en una cierta posición, la posición de un automóvil, de un auto que se desplaza siguiendo una trayectoria rectilínea en función del tiempo. Sí, este automóvil está en una cierta posición, pero con respecto al tiempo, este automóvil va a pasar un cierto tiempo, el automóvil ya no va a estar ubicado en esta posición, ¿verdad? Si el automóvil está en movimiento, ¿sí o no? Sí, listo. Sí. Sí va a estar, sí va a estar en la misma posición, si el automóvil está en movimiento. No, No, cambia. va a cambiar. Cambia de No, ¿no es cierto? Va a posición. cambiar su posición, ¿verdad? Digamos que pasó un cierto tiempo. Ya pasó un cierto tiempo, un cierto intervalo de tiempo. El automóvil ya no va a estar ubicado acá, va a estar ubicado acá. Entonces, miren lo que dice aquí. La función que describe la posición del automóvil, que se desplaza siguiendo una trayectoria rectilínea en función del tiempo, es esta. Miren, esta es la función. Les voy a silenciar, ¿ya? Miren, esta es la función que representa el movimiento de este automóvil con respecto al tiempo. ¿Sí? Miren, yo solamente despejando aquí el tiempo, podría obtener la posición exacta del automóvil con respecto al tiempo. Entonces, miren, yo aquí tengo una función. Mi función X en función del tiempo. ¿Sí? Ahora aquí dice responder. ¿Cuál sería la función que describe la velocidad en función del tiempo de ese auto? Yo aquí tengo la función que describe la posición con respecto al tiempo, pero ahorita me están preguntando cuál vendría a ser la función que describe la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuál sería esa función? Nadie tendría idea de verdad, nadie. Es más, esta pregunta solamente les puse para ver si es que alguien me da alguna idea. ¿Alguien tendría alguna idea de cómo podría yo representar la función de la velocidad con respecto al tiempo? ¿Tienen idea o no tienen idea de lo que yo debería hacer? Esta pregunta es realmente súper difícil, ¿no? Porque ustedes no tienen conocimientos previos respecto a esto, ¿sí? Porque este tema es absolutamente, completamente nuevo. Sí, no hay respuesta en este momento no hay respuesta para esta pregunta. Pero ustedes van a tener respuesta ya cuando nosotros analicemos ya la teoría. Bueno, la teoría ya la analizamos la semana anterior, pero ustedes más o menos van a ver el cambio de variable que representa una variable con respecto a otra, utilizando las derivadas, ¿no? Entonces, miren, como estamos viendo derivadas, lo más elemental es que ustedes me digan, derivar. Sí, ¿cómo podría obtener la función de la velocidad con respecto al tiempo? Derivando. ¿Pero derivando qué? Y eso es lo que les voy a explicar. Si no en esta clase, les explicaré la siguiente clase. Sí, porque hasta la siguiente clase nosotros vamos a continuar con este tema de las derivadas, ¿no? Entonces, miren, la semana anterior nosotros ya habíamos analizado, habíamos demostrado una fórmula para poder derivar una función con respecto a un punto. Sí, pero ahora nosotros vamos a realizar derivadas aplicando reglas. Sí, pero antes de poder observar las reglas, vamos a leer lo que dice el siguiente párrafo. Dice, la derivada de una función mide el cambio o la variación de una variable con respecto a otra. Mire, la derivada de una función mide el cambio o la variación de una variable con respecto a otra. El ejemplo que les acabo de colocar aquí, mire. Posición con respecto al tiempo. ¿Cuál es mi variable? La posición con respecto al tiempo. Pero yo puedo cambiar la variable posición por la variable velocidad con respecto al tiempo. Bien, y para eso yo puedo utilizar las derivadas. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, si no lo logramos ver un poco ya. Entonces, dice, la derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que le están alterando sus valores iniciales. La derivada de una función está representada gráficamente como una línea recta superpuesta sobre cualquier curva función. Lo que vimos la semana anterior, ¿no es cierto? No se le que la derivada representa la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de la curva o que pasa por un punto de la función. El valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo estudiando la función recibe el nombre de derivada. Es lo que vimos la semana anterior, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a representar la derivada? Nosotros ya dijimos, la vamos a representar de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las reglas de derivación? La siguiente, vamos a empezar por la primera, la derivada de una constante. Que esto ya sabemos, ¿verdad? En la semana anterior. ¿Se acuerdan que yo les dije qué es lo que tienen que aprenderse de memoria? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan de lo que yo les había dicho? Esto tienen que aprenderse de memoria. Esto tienen que aprenderse de memoria. Cuando yo tenga una función y esa función represente un valor numérico, un número,
Ese número es una constante. Entonces, la derivada de una constante, ¿a qué va a ser siempre igual? A f de x. Ya. Esta es mi función f de x. Yo represento la f derivada como f de x, pero el resultado de la derivada de una función que es una constante, un número, ¿qué es igual? ¿A qué es igual la derivada de una constante? De un número. Eso fue lo que, exactamente, a cero. Siempre, siempre es a cero. Y eso ya les había dicho la semana anterior. Yo aquí tengo mi función f de x. Y esta función f de x es igual a 30.024. Esta es mi función. Un número, una constante. Un número real es una constante. La derivada de esta función f de x, ¿a qué será igual? A cero. A cero, siempre cero, siempre cero. La derivada de una constante es siempre cero, siempre cero. Esto yo les dije que se aprendan de memoria. Entonces, la derivada de una constante es siempre cero. Perfecto. Y aquí creo que nadie tiene preguntas, lo más fácil. La derivada de una potencia. Esto es lo que les dije que les voy a explicar el día de hoy. Miren, yo aquí tengo una función y la función, en este caso, es una potencia. X elevado a la n potencia. ¿Sí? X elevado a la n potencia. Entonces, cuando yo tenga una potencia, ¿cómo yo puedo derivar una potencia? Aquí no voy a aplicar la fórmula que les enseñé la semana anterior. ¿Podría hacerlo? Claro que podría hacerlo. Pero para mí, mucho más fácil es aplicar esta regla. ¿Cómo aplico la regla? De la siguiente forma. Mire, yo aquí tengo mi variable x. Sí, mi variable x, esta función está con respecto a ¿qué variable? A la variable x. Y aquí está mi variable x. Y esta variable x está elevada a un exponente, n, cualquier número, puede ser el 2, el 4, el 5, el 6, el 8, el 1000, el 900, cualquier número, ¿sí? La variable x va a estar elevada a un número, a un exponente, n, ¿sí? ¿Y cómo yo puedo derivar esta potencia? Haciendo el siguiente proceso. Esta n, que es mi exponente, ¿sí? Va a pasar a multiplicar por la x, me quedaría n por x. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Este exponente n le voy a restar siempre el menos 1. Siempre el menos 1. Y de esa manera voy a obtener la derivada de una potencia. ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo a repetir. El exponente n, que está aquí, va a pasar a multiplicar por la variable x. Y este exponente n le voy a restar siempre el menos 1. Y de esa manera voy a obtener la respuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, quizás ahorita explicándoles la fórmula esté un poco confuso. Ya cuando veamos los ejercicios, ahí sí creo que se les va a aclarar totalmente todo, ¿no? Miren, pero ¿qué pasa si este exponente n es igual a 1? Miren, ¿qué pasaría si mi función f de x es igual a x? Miren, aquí está mi función f de x. ¿Cuál es el exponente al cual está elevado la x aquí? A 1. El 1, ¿no es cierto? Entonces, este 1, que no está aquí, pero se sobreentiende que está, este 1 va a pasar a multiplicar por la x. Entonces, me quedaría 1 por x. Ahora, este exponente 1 hay que restarle siempre, ¿cuánto? 1. 1. Pues me quedaría el exponente 1 que está aquí, le resto menos 1. Y me queda lo siguiente, 1 por x, pero 1 menos 1, ¿qué es igual? A 0, entonces me queda x elevado al exponente 0. ¿Se acuerdan cuando yo les había dicho todo elevado al exponente 0? ¿A qué es igual todo elevado al exponente 0? A 1. No a 0. ¿A qué? A A 1. 1. Exactamente. Cualquier cosa elevado al exponente 0 siempre es 1. Entonces, mire, aquí me quedaría que esto es 1. X a la 0 es 1. Y 1 por 1, ¿a qué es igual? 1. A 1. Sí, no se olviden. Todo. Cualquier cosa elevado al exponente 0 siempre tiene que ser ¿cuánto? 1. 1. Listo. Entonces, miren, para derivar una potencia tengo que aplicar esto. ¿Sí? El exponente va a pasar a multiplicar con la variable x. Aquí está mi derivada de f de x. Aquí está mi función f de x, que es una potencia. La derivada, ¿cómo expreso la derivada? Como f apóstrofe comita x. Es igual, esta n pasa a multiplicar por la variable x. Y luego este exponente siempre se va a restarle. Se tiene que restar el 1, menos 1. Sí, esa es la regla que yo debo aplicar para poder derivar una potencia. Ahora, la derivada del producto de una constante por una función, fácil. Miren, yo aquí tengo mi función f de x, y esa función f de x es igual a ¿qué? A una constante. Una constante es un número, cualquier número. Puede ser un número racional, irracional, un número natural, un número entero, cualquier número. Y ese número está multiplicando por otra función, que en este caso lo he representado como g de x. ¿Qué tengo que hacer aquí para yo poder derivar esto? Lo único que tengo que hacer es lo siguiente, miren. Aquí está mi función, ¿cómo represento la derivada? Como la función apóstrofe de x es igual. La constante sigue siendo constante, ahí sigue siendo constante. Estoy multiplicando, miren, derivada del producto, o sea, es una multiplicación de la constante por una función. La constante se mantiene y luego tengo que multiplicar, ¿por qué? Por la derivada de esta función.
Nada más. Ahora, la derivada de x en el denominador. Miren, yo aquí tengo mi función f de x, pero mi variable x no está en el numerador. ¿Dónde está ubicado mi variable x? El En el denominador. En la parte de denominador. abajo, en el denominador, ¿no es cierto? Y mire, esta variable x está elevado a un exponente n. Lo que yo debo hacer aquí es trasladar esta variable x en la parte de arriba, en el numerador. ¿Sí? Esta variable x que está acá abajo en el denominador, la tengo que colocar arriba en el numerador. Pero miren, ¿qué va a pasar con el exponente cuando yo suba esta variable de arriba? Cambia de, ¿qué tiene que cambiar? Cambia de, El signo. exactamente, cambia de signo. Entonces, miren, la constante k se mantiene arriba, k, multiplicado, esta variable x que estaba aquí dividiendo, va a pasar a multiplicar. Pero el exponente, al subir o al cambiar de posición, va a cambiar de signo. Aquí mi exponente n tenía signo positivo, pero como pasó arriba, en la parte del numerador, cambió de signo. Me quedó como x elevado a la menos n. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que aplicar aquí la regla de una potencia, la regla que está acá. ¿Sí? Lo mismo tengo que hacer, mire. Aquí el menos n, ese es mi exponente. Este menos n tiene que pasar acá abajo, ¿a qué? A multiplicar. Me queda menos n por la constante, por x. Y este menos n, al exponente menos n, siempre le tengo que restar, ¿qué valor? El menos 1. Y miren, ya he aplicado la regla. La misma regla que aplico acá arriba. La misma, exactamente la misma. Sí, pero antes de aplicar la regla, tuve que trasladar mi variable x a la parte de arriba, en el numerador. No se olviden, cuando ustedes pasen una variable al otro, en la otra posición, ya sea arriba o abajo, siempre el exponente cambia de signo, ¿sí? Ahora acá tengo la derivada de la función suma o resta. Esto es súper fácil. Aquí es igual la derivada de la función suma o resta. Por ejemplo, yo aquí tengo mi función f de x. Sí, pero esta función de f de x dice que se resulta de una suma de dos funciones, g de x más h de x. ¿Qué tengo que hacer yo para obtener la derivada? La derivada de esta función f, comita o apóstrofe de x es igual a ¿qué? A la derivada de este término más la derivada de este otro término. Nada más. Sí, acá me dice la derivada de la función producto. ¿Qué pasa si existen dos factores y esos dos factores contienen mi variable x? Entonces yo tendría dos funciones, g de x multiplicado por h de x. ¿Cómo yo derivo esto? Aplicando la siguiente regla que está descrita aquí. La derivada de f de x es igual a ¿qué? A la derivada de mi primer factor, que es este, lo tengo que derivar, multiplicado por el segundo factor, solamente multiplico el segundo factor, más el primer factor lo mantengo igual por la derivada del segundo factor. Tengo que aplicar esta regla. ¿Sí? Esta regla. No se olviden, cuando yo tenga la derivada de un producto de dos funciones, primero derivo el primer factor, que es este. Lo derivo. Luego lo multiplico por el segundo factor, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Tengo que aplicar la regla. Y esto lo vamos a ver o lo vamos a analizar resolviendo unos ejercicios, ¿ya? Acá tengo la derivada de un cociente o de la función cociente. ¿Qué significa cociente? División, ¿no? La derivada de la función cociente. Existe una división de funciones aquí, miren. Yo aquí tengo mi función f de x. Y esa función es igual a ¿qué? A una función g de x, o sea, un factor que contiene mi variable x dividido para otro factor que contiene también mi variable x. ¿Cómo yo puedo derivar una división de dos funciones que contienen mi variable x? De la siguiente manera. Primero, derivo mi función g de x. La función que está arriba en el numerador, la derivo. Y eso multiplico por el valor que yo tengo acá. ¿Sí? Acá no tengo que hacer nada, solamente lo tengo que copiar. Menos, la parte de arriba se mantiene igual, multiplicado por la derivada de mi función que está abajo en el denominador. Y todo eso dividido ¿para qué? Para la función que está aquí abajo, elevado al exponente cuadrado. Esa es la regla que yo tengo que aplicar cuando yo tengo una división. ¿Sí? Y por último, la derivada de la función de una función compuesta. Para yo poder derivar una función compuesta, tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo aplico yo la regla de la cadena? Aquí está, estoy haciendo la anotación, ¿no? ¿De dónde parto? Y yo aquí tengo mi función f de x. Y esta función f de x es una función compuesta. ¿Por qué? Porque esta función g de g contiene, dentro de esa función g, contengo otra función h de x. Dentro de esta función existe otra función h de x. ¿Y cómo yo derivo esto? Lo primero que tengo que hacer es derivar todo lo que esté aquí. La derivada de todo eso, mire.
de todo esto que está aquí, la derivada de lo que esté de forma externa, ¿no? Multiplicado por la derivada de la función que está aquí, dentro. ¿Sí? Estoy casi seguro que nadie me entendió, pero lo vamos a explicar resolviendo ejercicios. Miren, esto de aquí es lo que yo les dije la semana anterior que deberían aprenderse de memoria. La derivada de una constante es igual siempre a cero. La derivada de mi función de un número de Euler elevado a una variable, un exponente que es una variable, es igual a lo mismo. El número de Euler elevado a esa variable. La derivada del logaritmo natural de x es igual a ¿qué? A 1 dividido para esa variable. La derivada de una función trigonométrica seno de x, la derivada de seno de x siempre va a ser coseno de x. Y la derivada de coseno de x siempre va a ser menos seno de x. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, les dije que se aprendan de memoria. ¿Sí? Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a aplicar aquí las reglas de la derivada que acabamos de observar hace un momento, explicadas como notaciones, ¿no? Como fórmulas, ¿sí? Entonces, miren, yo aquí tengo la derivada de ¿qué? Esta sería la derivada de una... Constante. No, ¿cómo que constante? Este será un número. Es una función. La derivada de una... ¿De qué será? De una... Potencia. Exactamente, de una potencia. Miren, f de x, mi variable x, elevado a un exponente. F de x es igual a mi variable x elevado a un exponente. La derivada de una potencia. Sí, la derivada de una potencia. Miren. Yo aquí tengo la derivada de una potencia. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Muy fácil. Miren, mi exponente es el 2. ¿Ya? Aquí está, miren, la función. Quiero derivar esto, entonces represento. Derivada f apóstrofe de x es igual a ¿qué? Este exponente va a pasar a multiplicar por la variable. Entonces me quedaría 2 por x, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y a este 2 siempre le tengo que restar ¿cuánto? 1. 1. Entonces me quedaría 2x elevado a 2 menos 1. ¿Y 2 menos 1 qué es igual? A 1. A 1. 1. Entonces el resultado ha sido que la derivada de f de x ha sido igual a 2 por x elevado al exponente 1, pero el 1 no se lo debe colocar, ya se sobreentiende que está ahí. Mire, esta es mi respuesta. ¿Está claro cómo resolvimos el ejercicio? Sí. Sí. Aquí, ¿qué regla apliqué? La regla de la derivada de una potencia. Sí, es lo muy fácil. Lo único que tengo que hacer es, el exponente pasa a multiplicar por la variable y luego a este exponente le resto 1. Luego hago esta resta y obtengo ya mi respuesta. Sí, fácil. Ahora, miren, aquí también yo tengo, ¿qué? La derivada de una potencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero ahora, claro, mi potencia es negativa. Pero no importa, esta es una potencia. Mi x, mi variable x está elevado a un exponente, un número. En este caso, ese número es negativo. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Este menos 5 va a pasar ¿a qué? A multiplicar con... Multiplicar por la variable. Sí, Ahí. aquí está, miren. F de x es igual a esto. Yo necesito derivar esto, entonces la derivada represento de esta manera. F apóstrofe de x es igual. Este menos 5 pasa a multiplicar por mi variable x, y este menos 5 hay que restarle siempre, ¿cuánto? 1. Me quedaría menos 5 menos 1. Copio, menos 5 multiplicado por x, pero menos 5 menos 1, ¿qué es igual? Son dos Más números negativos. Se menos suman, 6, ¿verdad? se Se suma. resta. Perdón, se tienen que sumar, pero se conserva el signo negativo. Menos 5 menos 1 es igual a menos 6. Me queda menos 5 multiplicado por x a la menos 6. ¿Sí? Aquí he copiado 2 veces lo mismo. No sé por qué. Bueno. A ver. No sé qué pasó. Ya, ahí está. Listo. Pero a mí no me gusta expresar las respuestas con exponente negativo. A mí no me gusta expresar las respuestas con exponente negativo. Por ende, esta variable x, quiero que mi exponente sea positivo. ¿Qué tengo que hacer para yo poder transformar este exponente negativo en positivo? ¿Dónde está ubicado la variable x? ¿Dónde está ubicado la variable x? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. ¿En dónde? Numerador. En el numerador, está en la parte de arriba. Miren, yo tengo esto, menos 5, x a la menos 6. ¿Sí? Todo esto se sobreentiende que está sobre ¿qué número? X a la 6. El 1. Sobre el 1, ¿no es cierto? Yo les digo que a mí no me gusta expresar las respuestas con exponentes negativos. Yo quiero transformar este exponente en positivo. Por lo tanto, esta variable x va a cambiar de posición. Para que este exponente sea negativo, ¿dónde tendré que ubicar la variable x? El denominador. Exactamente, acá abajo en el denominador, como está aquí, miren. La variable x pasó abajo, pero como cambió de posición, el exponente cambia de... Sí.
De De signo. posición también. Exactamente, cambia de signo, ajá. Miren, la variable x está acá arriba. En el numerador, quiero que mi exponente sea positivo, por lo tanto, mi variable x cambia de posición. Se fue abajo. Como se fue abajo, el exponente cambia de signo, ahora es positivo. Y mira, ya tengo mi respuesta. ¿Sí está entendido? Sí. Sí. Listo. A ver, yo hice una corrección ahí, bueno, no importa. Voy a ver si puedo borrarles todavía la ficha que les envié para mandarles la corregida, ¿no? El resultado siempre debe quedar así en fracción. En este caso sí, pero ¿por qué? Porque les digo de qué. O sea, yo el resultado lo hubiese dejado así. Ahí hubiese quedado mi resultado. Está bien. Sí, la respuesta está bien. Sí, pero como les digo, a mí no me gusta que mi exponente sea negativo. A mí me gusta que los exponentes en la respuesta siempre queden como positivo. Sí, entonces como el exponente aquí es negativo, yo quiero transformarla a positivo, por lo tanto esta variable x ya no va a estar ubicada arriba en el numerador, sino que va a pasar abajo en el denominador. Y como cambió de posición, ¿qué pasa con el exponente? Cambia el signo también. Cambia de signo. Entonces ahora a mí me gusta expresar la respuesta así con exponentes positivos. ¿Está claro? Sí. Ya, en cambio, miren, acá tengo otra función, pero esta es una función donde la x está ubicada en el denominador. Miren lo que está acá. Miren. Derivada de x en el denominador. ¿Sí? Miren, yo tengo arriba una constante, un número, y abajo está mi variable x elevado a un exponente. Lo mismo pasa en este ejemplo de acá. Miren, aquí arriba tengo un número, una constante, miren, pero mi variable x está abajo, ubicado en el denominador. ¿Cómo resuelvo yo esta derivada? ¿Qué tengo que hacer? Esta variable x que está aquí abajo, la tengo que ubicar ¿dónde? Arriba. Arriba, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el exponente cuando yo ubique esta variable x arriba? Queda en negativo. Cambia de signo, exactamente. Entonces, miren, f de x es igual a 3 sobre x a la cuarta. F de x es igual a ¿qué? A 3, no he hecho nada, no he colocado aquí el apóstrofe porque todavía no estoy derivando, ¿no? Es igual a f de x es igual a ¿qué? A 3 multiplicado por x elevado al exponente menos 4. Miren, esto que está aquí es igual a lo que está acá abajo, es lo mismo. ¿Sí? Ahora sí voy a derivar, ahora sí voy a derivar. Para derivar esto tengo que aplicar la regla de la potencia, ¿sí o no? Porque mi variable x está elevado a una potencia, a un exponente, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces digo, ahora sí voy a derivar. Digo, derivada, f, derivada apóstrofe de x es igual. ¿Qué tengo que hacer con este menos 4? Este menos 4 tiene que pasar a multiplicar con lo que está abajo, ¿sí o no? Menos Sí. 4 pasa a multiplicar por el menos 3. Yo he hecho esto de manera directa. Menos 4 por 3 positivo, ¿qué es igual? Menos 12. Menos 12. Menos 12 que está multiplicando por la variable. Y a este menos 4 siempre hay que restarle ¿cuánto? 1. Menos Uno. 1. Tengo que restarle siempre 1. ¿Sí? A este menos 4 siempre tengo que restarle 1. Eso dice la regla de la potencia. Que al exponente, una vez que pasa este valor a multiplicar, a este exponente hay que restarle siempre un menos 1. Entonces me queda menos 12x menos 4 menos 1. Tengo que realizar yo esta suma algebraica. Menos 4 menos 1, ¿qué es igual? Yo no sé por qué he copiado de nuevo A dos veces. menos 5. A menos 5. Yo no sé por qué he copiado dos veces. Sí, a esto es igual. Menos 12x al elevado al exponente menos 5. Pero como les digo, a mí no me gusta expresar las respuestas con exponente negativo. ¿Cómo me quedaría esta respuesta? Derivada de f de x es igual a ¿cuánto? A menos 12. Menos 12 sobre x y sobre x. Exactamente, quinta. sobre x elevado al exponente A la 5. quinta. Así me quedaría la respuesta. ¿Sí? Vamos a ver si así me quedó. Sí, miren, así me quedó. ¿Está claro cómo resolvimos el ejercicio? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora miren, fíjense lo que está acá. Acá tengo una función, pero miren, aquí en esta función existe un trinomio. ¿Por qué es un trinomio? Porque hay ¿cuántos términos? 3. 3 términos. Un término, 2 términos y 3 términos. A ver, creo que se modificó. Ahí está. 3 términos, ¿ya? Pero aquí, ¿qué regla de la derivada tendré que aplicar? La regla de la derivada de ¿qué? Función suma La o resta. suma o resta. Suma o resta, porque miren, aquí hay términos que se están sumando y que contienen también mi variable x. Entonces, miren, lo único que tengo que hacer es derivar de manera individual cada uno de los términos. Sí, aquí está mi función f de x, que es igual a un trinomio. Hay 3 términos. ¿Qué tengo que hacer para derivar esta función? Derivar cada uno de los términos. Cada uno de los términos tengo que derivar. Entonces, vamos a derivar el primer término.
Esta es la derivada de una potencia. Este 4 tiene que pasar abajo ¿a qué? A multiplicar. Entonces me queda, yo aquí lo he hecho paso a paso, pero de manera directa hubiese podido hacerlo. 4 multiplicado por 3 era 12, pero bueno, aquí coloqué 4 multiplicado por 3, x elevado a la cuarta, y este 4, a este exponente hay que restarle siempre, ¿cuánto? 1. 1. Entonces me quedaría 4 multiplicado por 3, x a la cuarta menos 1. Aquí hubiese colocado directamente la respuesta, mejor saltémonos acá, ¿ya? 4 por 3 es igual a 12. Y luego este 4 hay que restarle 1, entonces me quedaría al cubo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Luego, miren, vamos por ahora a derivar lo que está acá. Aquí hay un signo negativo, un signo negativo. ¿Cuál es el exponente al cual está elevado a la x? 1. 1. Ese 1 va a pasar a multiplicar por el número que está acá abajo, que es el 2. 2. Entonces me quedaría 1 por 2, 2, ¿sí o no? Sí. Sí. A este exponente, perdón, a esta variable que está elevado al exponente 1, hay que restarle ¿cuánto siempre? 1. Entonces me quedaría Uno. 1 menos 1, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces la x estaría elevado ¿a qué exponente? 0. Al 0, listo. Ahora miren, yo acá tengo un número. La derivada de un número siempre es igual ¿a cuánto? A 0. A 0. Entonces aquí he colocado más 0. La derivada de un número de una constante siempre es 0. Listo. Ahora miren, acá ya está derivado, lo copio, no puedo hacer nada más. Ahora miren, aquí este x está elevado al exponente 0. Todo elevado al exponente 0, ¿a qué es igual? A 1. A 1. A 1, esto equivale como si fuese 1. Y 1 por 2, ¿a qué es igual? A 2. A 2. Y acá estaba el 0. ¿Creen que sea necesario colocar acá el 0? No. No. ¿No es cierto? Entonces la respuesta me he quedado así. Y listo, miren, ya está derivada esta función. ¿Sí? ¿Qué tuve que hacer? Derivar de manera individual cada término. Cada término lo he derivado. Miren, derivé este término, luego este término, le derivé una constante 0, y luego al final obtuve ya mi respuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, listo. Ahora miren, yo acá en cambio tengo una función de 2 factores. ¿Por qué son factores? Porque estos 2 factores se están multiplicando, ¿sí o no? Entonces aquí, ¿qué derivada, qué regla debo aplicar aquí? Multiplicación. Exactamente, derivada Ah, de la producto. función producto. Ajá, derivada de la función producto. Esa es la regla que voy a aplicar acá. ¿Ya? Entonces, miren, yo aquí tengo 2 factores, se están multiplicando. Miren, todo lo que está dentro del paréntesis se está multiplicando por todo lo que está en el otro paréntesis. Entonces, yo primero lo que voy a decir es lo siguiente. Lo que está, mi primer factor lo voy a llamar como g de x. Ese va a ser g de x. Y el segundo factor lo voy a llamar como h de x para aplicar la regla que está descrita arriba, en la parte de arriba. Luego, ¿qué dice? Vamos a sacar la derivada de g de x y vamos a sacar la derivada de h de x. Entonces, sacamos la derivada de mi primer factor, g de x. Mira, la derivada de g de x voy a calcular en este momento. Esto de aquí es g de x. Y voy a derivar eso, g de x. Entonces, ¿yo qué hago? Derivo. Aquí tengo la derivada de una potencia. Este 3 pasa ¿a qué? Abajo. A multiplicar por 4. Exactamente, a multiplicar por el menos 4. 3 por menos 4, ¿a qué es igual? Menos Menos 12. 12. Menos 12, ¿no es cierto? Ya a este 3 hay que restarle siempre, ¿cuánto? 1. Entonces quedaría 3 menos 1, ¿qué es igual? A A 2. 2. Entonces me quedaría x elevado al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Entonces, miren, ya he derivado g de x. La derivada de esto que está acá arriba ha sido igual a ¿cuánto? A menos 12x al cuadrado. Listo. Ahora acá tengo h de x. Todo esto de aquí es h de x, pero yo voy a derivar esto. Entonces, derivada de h de x es igual a ¿qué? Este exponente de este también sería la derivada de una potencia. Este 2 tiene que pasar abajo ¿a qué? A multiplicar por el Por el 5. 5, ¿cierto? 2 por 5, 10. ya. Y este 2 siempre hay que restarle ¿cuánto? 1. 2 menos 1, 1. 1. Entonces me queda x elevado al exponente 1, ¿sí o no? Sí. Sí. Miren, aquí he derivado de manera directa. Entonces ya calculé la derivada de esto y derivada de esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la regla de la derivación de un producto. Vamos a aplicar esta fórmula, se podría decir. La derivada de f de x, que es esto, es igual a ¿qué? A la derivada de g de x. ¿A qué es igual la derivada de g de x? Ya lo calculamos. Menos 12x al cuadrado. X al Exactamente, cuadrado. miren, menos 2x al cuadrado lo voy a colocar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque eso voy a multiplicar por algo más. Menos 2x al cuadrado entre paréntesis. Multiplicado por h de x. ¿Pero qué es igual a h de x? H de x, solo dice h de x. A 5x elevado Ajá, al aquí cuadrado. está, 5x al cuadrado. Entonces, todo esto multiplicado por 5x al cuadrado más g de x. ¿A qué es igual g de x? G de x, solo g de x. Menos Menos 4x al x cubo. al Menos cubo. 4x al cubo. Eso solamente es g de x. Menos 4x al cubo. Entre paréntesis. Multiplicado por la derivada de h de x.
¿A qué es igual la derivada de h de x? 10x. 10x. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Sí, multiplicar. Vamos a multiplicar. Menos 12 por 5, ¿a qué es igual? Menos 60. Menos 60. Aquí estoy, voy a multiplicar bases iguales. ¿Sí? Aquí tengo un producto de bases iguales, mire. X por X es igual ¿a qué? A X. ¿Sí? ¿Y qué hago con los exponentes de la multiplicación? Se suman. Se suma. Exactamente. ¿Sí? Cuando yo tengo un producto de bases iguales, ¿qué tengo que hacer? Sumar los exponentes. X por X es igual a X. Como estos dos valores se están multiplicando, estos dos exponentes se tienen siempre que sumar. 2 más 2 es 4. Me ha quedado menos 60, X a la cuarta, más, lo mismo tengo que hacer acá, multiplico primero los coeficientes, menos 4 por 10, ¿a qué es igual? Menos 40. Menos 40. X por X, X. X. ¿Qué hago con los exponentes de la multiplicación? Se suma. Suma. Se suman 3. ¿Y el exponente de acá cuál es? 1. 1. 3 más 1, 4. 4. 4. Luego aquí me queda menos 60x cuarta más por menos, ¿a qué es igual? Menos. Entonces me quedaría menos 60x a la cuarta menos 60x a la cuarta, ¿sí o no? Sí. Esto es lo que me queda, menos 60x a la cuarta menos 40x a la cuarta. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿estos términos son semejantes, sí o no? Sí. Sí. Porque tiene la misma parte literal, miren, la misma letra y el mismo exponente. X a la cuarta y X a la cuarta es como si dijese menos 60 peras, menos 40 peras. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Como ahí yo puedo decir que son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Menos 60, menos 40, ¿qué es igual? Menos 100. 100. Menos 100, ¿qué? X X a a la A la cuarta. cuarta. Entonces, bien, ya tengo mi derivada. Ese ha sido el resultado de qué. Yo he calculado la derivada de qué función. De esta función Del que está. producto. La Dice derivada de esta una función consulta. ha sido igual a menos 100x a la cuarta. ¿Está claro? Dice, sí, Bien. dice, una consulta. En ese ejercicio también puede ser que el exponente, alguno de los exponentes estén en negativo. ¿Puede suceder? Claro, si hubiese querido acá, les hubiese colocado en lugar de exponente 3, exponente menos 3. ¿Y qué hubiesen tenido que hacer ahí en este caso? Bueno, en este caso ahorita no Ley de hubiesen entendido. signo. Aquí, no, Cambiar no, ya. Usted, señora Lara, me hubiese dicho, no, lo primero que tenía que hacer en este caso era transformar esta variable que tiene exponente negativo a positivo, ¿verdad? positivo, sí. No, aquí no tiene que, ahí tiene que aplicar directamente la regla, ¿sí? De la potencia. Este menos 3 multiplica por menos 4, me quedaba menos 12, menos 3, menos 1, ¿a qué es igual? Menos 4. Entonces aquí hubiese quedado menos 4 y acá menos 3 por menos 4, ¿a qué es igual? Menos 3 por menos 4, ley de signos. Menos 12. No, menos. No, Ya menos dos. 12, menos 12, 3 12. por menos 4. 12, porque ya suma Exactamente. 12 ya. Menos por menos, más. entonces Más. hubiese quedado menos 12, x a la menos 4 hubiese quedado, ¿sí o no? Esa hubiese sido mi respuesta, ¿sí o no? Ah, Sí. ya, ya. Sí, Sí, o sea, listo. aplican directamente la regla de la potencia aquí, ¿ya? Ya, Licen, gracias. Sí. Listo, así estaba, ¿verdad? No, Sí. así estaba. El de arriba.